Bien. Entonces, capítulo 8. El instinto de conservación. La identificación de las trampas, las jaulas y los cebos envenenados. La mujer fiera. Según el diccionario, la palabra fiera deriva del latín fera, cuyo significado es animal salvaje. En el lenguaje común se entiende por fiera un animal que antaño era salvaje, que posteriormente se domesticó y que ha vuelto una vez más al estado natural o indómito. Yo afirmo que la mujer fiera es la que antes se encontraba en un estado psíquico natural, es decir, en su sano juicio salvaje, y que después fue atrapada por algún giro de los acontecimientos, convirtiéndose con ello en una criatura exageradamente domesticada y con los instintos naturales adormecidos. Cuando tiene ocasión de regresar a su naturaleza salvaje original, cae fácilmente en toda suerte de trampas y es víctima de todo tipo de venenos. Puesto que sus ciclos y sus sistemas de protección se han alterado, corre peligro al estar en el que antes era su estado salvaje natural. Ha perdido la cautela y la capacidad de permanecer en estado de alerta y por eso se convierte fácilmente en una presa. La pérdida del instinto sigue una pauta muy concreta. Es importante estudiar esta pauta e incluso aprenderla de memoria para poder conservar los tesoros de nuestra naturaleza básica y también la de nuestras hijas. En los bosques psíquicos hay muchas trampas de hierro oxidado escondidas bajo las verdes hojas del suelo. Psicológicamente ocurre lo mismo en el mundo material. Podemos ser víctima de varios engaños. Las relaciones, las personas y las empresas arriesgadas son tentadoras. Pero en el interior de un cebo de aspecto agradable se esconde algo muy afilado, algo que mata nuestro espíritu en cuanto lo mordemos. Las mujeres fieras de todas las edades y especialmente las jóvenes experimentan un enorme impulso de resarcirse de las largas hambrunas y los largos exilios. Corren peligro por culpa de su excesivo y temerario afán de acercarse a unas personas y alcanzar unos objetivos que no son alimenticios, ni sólidos, ni duraderos. Cualquiera que sea el lugar donde viven o el momento en el que viven, siempre hay jaulas esperando unas vidas demasiado pequeñas hacia las cuales las mujeres se pueden sentir atraídas o empujadas. Si has sido capturada alguna vez, si alguna vez has sufrido hambre del alma, si alguna vez has sido atrapada y sobre todo, si experimentas el impulso de crear algo, es muy probable que hayas sido o seas una mujer fiera. La mujer fiera suele estar muy hambrienta de cosas espirituales y a menudo se traga cualquier veneno ensartado en el extremo de un palo puntiagudo, pensando que es aquello que ansía su alma. Aunque algunas mujeres fieras se apartan de las trampas en el último momento y solo sufren algún que otro pequeño desperfecto en el pelaje, son muchas más las que caen en ellas inadvertidamente y pierden momentáneamente el conocimiento, mientras que otras quedan destrozadas y otras consiguen liberarse y se arrastran hasta una cueva para poder lamerse a solas las heridas. Para evitar las celadas y tentaciones con que tropieza una mujer que se ha pasado mucho tiempo capturada y hambrienta, tenemos que ser capaces de verlas por adelantado y esquivarlas. Tenemos que reconstruir nuestra perspicacia y nuestra cautela. Tenemos que aprender a virar. Tenemos que distinguir las vueltas acertadas y las equivocadas. Existe algo que en mi opinión es un vestigio de un antiguo cuento de viejas de carácter didáctico que expone la apurada situación en que se encuentra la mujer fiera y la muerta de hambre. Se lo conoce con distintos títulos, tales como las zapatillas de baile del demonio, las zapatillas candentes del demonio y las zapatillas rojas. Hans Christian Andersen escribió su versión de este viejo cuento y le dio el título citado en tercer lugar. Como un auténtico narrador, envolvió el núcleo del cuento con su propio ingenio étnico y su propia sensibilidad. La siguiente versión de las zapatillas rojas es la germanomagiar que mi tía Teresa solía contarnos cuando éramos pequeños y que yo utilizo aquí con su bendición. Con su habilidad acostumbrada, mi tía siempre empezaba el cuento con la frase: Fijaos bien en vuestros zapatos y dad gracias que sean tan sencillos, pues uno tiene que vivir con mucho cuidado cuando calza unos zapatos demasiado rojos. Las zapatillas rojas. Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos vicios que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. La hacían sentir rica
a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijito. Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y allí le lavaron y peinaron el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra. Pero un secreto fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de los Santos Inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón. Escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El vicio zapatero le guiñó el ojo a la niña y le envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas. Todo el mundo los miraba. Hasta los conos de la pared, hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuanto más los miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo. Llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en las plantas de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado, guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaba tanto aquellos zapatos, tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa. Y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó: ¡Qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse. Y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gavota y después una zarcada y finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella. Le dio alcance y la llevó de nuevo al coche. Pero los pies de la niña calzados con los zapatos rojos seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon,
tratando de quitar los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas. Pero al final, los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba en lo alto del estante, su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos, pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando, bajó los peldaños, bailando primero una gavota, después una sarda y finalmente un vals, de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro, hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. Vaya, qué bonitos zapatos de baile, exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo, y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer, y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio, y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras: bailarás con tus zapatos rojos, hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas, y golpearás cada puerta 3 veces, y cuando la gente mire te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar. Y allí vio que había gente llorando. La anciana que la había acogido en su casa había muerto, pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. Por favor, le suplicó la niña al verdugo, al pasar bailando por delante de su puerta. Por favor, córteme los zapatos para librarme de este terrible destino. El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que por favor le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies, y los zapatos rojos con los pies dentro siguieron bailando a través del bosque. Subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas. Y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos. Eh, Nuria, ¿quieres seguir? Vale. La pérdida brutal en los cuentos de hadas. Es más que razonable preguntarse el porqué de la presencia de episodios tan brutales con los cuentos de hadas, en los cuentos de hadas. Se trata de un fenómeno que se registra en los mitos y el folclore de todo el mundo. La monstruosa conclusión de este cuento es típica de los finales de los cuentos de hadas,
cuyo protagonista espiritual no puede completar la transformación que pretendía. Psicológicamente, el brutal episodio transmite una apremiante verdad psíquica. Esta verdad es tan apremiante y, sin embargo, tan fácil de desdeñar con un simple sí, bueno, lo comprendo, por más que con ello la persona vaya directamente a su condena, que no es probable que prestemos atención a la alarma si ésta se expresa en términos más blandos. En el moderno mundo tecnológico, los brutales episodios de los cuentos de hadas han sido sustituidos por las imágenes de los anuncios de la televisión, como los que muestran una instantánea familiar en la que uno de los miembros de la familia ha sido borrado y un reguero de sangre sobre la fotografía subraya lo que ocurre cuando una persona conduce en estado de embriaguez, o esos anuncios que intentan disuadir a las personas de que consuman drogas ilegales, en los que un huevo friéndose en una sartén revela lo que ocurre en el cerebro humano cuando uno consume drogas. El elemento brutal es una antigua manera de conseguir que el yo emotivo preste atención a un mensaje muy serio. La verdad psicológica que encierra el cuento de las zapatillas rojas es que a una mujer se le puede arrancar, robar y amenazar su vida más significativa, o se la puede apartar de ella por medio de halagos, a no ser que conserve o recupere su alegría básica y su valor salvaje. El cuento nos invita a prestar atención a las trampas y los venenos con los que fácilmente tropezamos cuando estamos hambrientas de alma salvaje. Sin una firme participación en la naturaleza salvaje, una mujer se muere de hambre y cae en la obsesión de los me siento mejor, déjame en paz y quiéreme, por favor. Cuando se muere de hambre, la mujer acepta cualquier sucedáneo que se le ofrezca, incluyendo los que como placebos inútiles no le sirven absolutamente para nada, y los que son destructivos, amenazan su vida y le hacen perder lastimosamente el tiempo y las cualidades o exponen su vida a peligros físicos. El hambre del alma induce a la mujer a elegir cosas que la harán bailar locamente y sin control, hasta llegar finalmente a la casa del verdugo. Por consiguiente, para comprender más profundamente este cuento, tenemos que percatarnos de que una mujer puede extraviar totalmente el camino cuando pierde su vida instintiva y salvaje. Para conservar lo que tenemos y encontrar de nuevo el camino de lo femenino salvaje, tenemos que saber qué errores comete una mujer que se siente tan atrapada. Entonces podremos retroceder y reparar los daños. Entonces podrá tener lugar la reunión. Tal como veremos, la pérdida de las zapatillas rojas hechas a mano representa la pérdida de la vida personalmente diseñada y de la apasionada vitalidad de una mujer, así como la aceptación de una existencia excesivamente domesticada, lo cual conduce a la larga a la pérdida de una percepción fiel, que provoca a su vez los excesos que llevan a la pérdida de los pies, la plataforma que nos sostiene, nuestra base, una parte muy profunda de la naturaleza instintiva que sostiene nuestra libertad. Las zapatillas rojas nos muestra cómo se inicia el deterioro y a qué estado nos reducimos si no intervenimos en nombre de nuestra propia naturaleza salvaje. No nos engañemos, cuando una mujer se esfuerza por intervenir o luchar contra su propio demonio, cualquiera que éste sea, su esfuerzo es una de las batallas más dignas que se pueden emprender, tanto desde el punto de vista arquetípico como desde la perspectiva de la realidad consensual. Aunque la mujer pudiera llegar, como en el cuento, hasta el fondo del mayor de los abismos por medio del hambre, la captura, el instinto herido, las elecciones destructivas y todo lo demás, el fondo es el lugar que alberga las raíces de la psique. Allí están los apuntalamientos salvajes de la mujer. El fondo es el mejor terreno para sembrar y volver a cultivar algo nuevo. En este sentido, alcanzar el fondo, aunque sea extremadamente doloroso, es también llegar al terreno de cultivo. Aunque por nada del mundo desearíamos la maldición de los perjudiciales zapatos rojos y la consiguiente disminución de vida, ni para nosotras ni para las demás,
Hay en esta ardiente y destructiva esencia algo que combina la vehemencia con la sabiduría en la mujer, que ha bailado la danza maldita, que se ha perdido a sí misma y ha perdido la vida creativa, que se ha precipitado al infierno con un barato o caro bolso de mano y que sin embargo se ha mantenido aferrada en cierto modo a una palabra, un pensamiento, una idea, hasta que a través de una rendija pudo escapar a tiempo de su demonio y vivir para contarlo. Por consiguiente, la mujer que ha perdido el control bailando, que ha perdido el equilibrio y ha perdido los pies y comprende el estado de privación a que se refiere el final del cuento de hadas, posee una sabiduría valiosa y especial. Es como un saguaro, un espléndido y hermoso cactus que vive en el desierto. A los saguaros se les puede llenar de orificios de bala, se les pueden practicar incisiones, se los puede derribar y pisotear, y ellos siguen viviendo, siguen almacenando el agua que da la vida, siguen creciendo salvajes y con el tiempo se curan. Los cuentos de hadas terminan al cabo de 10 páginas, pero, pero nuestras vidas no. Somos unas colecciones de varios tomos. En nuestras vidas, aunque un episodio equivalga a una colisión y una quemadura, siempre hay otro episodio que nos espera y después otro. Siempre hay oportunidades de arreglarlo, de configurar nuestras vidas de la manera que merecemos. No hay que perder el tiempo odiando un fracaso. El fracaso es mejor maestro que el éxito. Presta atención, aprende y sigue adelante. Eso es lo que estamos haciendo con este cuento. Estamos prestando atención a su antiguo mensaje. Estamos aprendiendo lo que son las pautas perjudiciales para poder seguir adelante con la fuerza propia de quien puede presentir las trampas, las jaulas y los cebos, antes de caer en ellos o ser atrapados por ellos. Vamos a empezar a desentrañar este importante cuento, comprendiendo lo que ocurre cuando la existencia vital que más apreciamos, con independencia de lo que otros piensen de ella, la vida que más amamos pierde su valor y se convierte en cenizas. Las zapatillas rojas hechas a mano. En el cuento vemos que la niña pierde las zapatillas rojas que ella se había hecho, las que la hacían sentirse rica a su manera. Era pobre, pero tenía ingenio, buscaba su camino. Había pasado de no tener zapatos a poseer unos zapatos que le conferían un sentido del alma, a pesar de las dificultades de su vida material. Las zapatillas, hechas a mano, son indicios de la superación de una mísera existencia psíquica y del paso a una apasionada vida diseñada por ella misma. Las zapatillas representan literalmente un enorme paso hacia la integración de la ingeniosa naturaleza femenina en la vida de todos los días. No importa que su vida sea imperfecta, tiene alegría, evolucionará. En los cuentos de hadas, el típico personaje pobre pero ingenioso es una representación psicológica del que es rico en espíritu y poco a poco va adquiriendo más consciencia y más poder a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Se podría decir que este personaje es el símbolo exacto de todas nosotras, pues todas hacemos progresos lentos pero seguros. Desde un punto de vista social, el calzado envía un mensaje y es una manera de diferenciar a un tipo de personas de otro. Los artistas suelen calzar zapatos muy distintos de los que llevan, por ejemplo, los ingenieros. Los zapatos pueden decirnos algo acerca de lo que somos e incluso a veces acerca de lo que aspiramos a ser, de la persona que nos estamos probando, El simbolismo arquetípico del zapato se remonta a unos tiempos muy antiguos en los que los zapatos eran un signo de autoridad. Los gobernantes los usaban mientras que los esclavos iban descalzos. Aún hoy en día, a buena parte del mundo moderno, se le enseña a emitir desmedidos juicios acerca de la inteligencia y las aptitudes de una persona según lleve o no lleve zapatos y según tenga o no dinero la que los lleve. Esta versión del cuento nace del hecho de haber vivido en los fríos países del norte, donde los zapatos se consideraban unos medios de supervivencia. Mantener los pies secos y calientes ayuda a una persona a vivir
cuando el tiempo es muy frío y desapacible. Recuerdo haberle oído decir a mi tía que el robo del único par de zapatos de una persona en invierno era un delito tan grave como el asesinato. La naturaleza creativa y apasionada de una mujer corre el mismo riesgo en caso de que ésta no conserve su capacidad de desarrollo y alegría, que son su calor y su protección. El símbolo de los zapatos se puede considerar una metáfora psicológica. Protegen y defienden aquello sobre lo cual nos asentamos, nuestros pies. En el simbolismo arquetípico, los pies representan la movilidad y la libertad. En este sentido, tener zapatos con que cubrirse los pies es estar convencidos de nuestras creencias y disponer de los medios con que actuar de conformidad con ellas. Sin zapatos psíquicos, una mujer no puede superar los ambientes interiores y exteriores que exigen agudeza, sensatez, prudencia y resistencia. La vida y el sacrificio van siempre de la mano. El rojo es el color de la vida y del sacrificio. Para vivir una existencia vibrante tenemos que hacer sacrificios de distintas clases. Si alguien quiere ir a la universidad, tiene que sacrificar tiempo y dinero y dedicarse en cuerpo y alma a este empeño. Si quiere crear algo, tiene que sacrificar la superficialidad, una cierta seguridad y a menudo el deseo de agradar a los demás y de enderezar sus más profundas ideas y sus visiones de mayor alcance. Los problemas surgen cuando se hacen muchos sacrificios, pero no brota de ellos ninguna vida en absoluto. Entonces el rojo es el color de la pérdida de sangre, más que el de la vida de la sangre. Eso es exactamente lo que ocurre en el cuento. Cuando se queman las zapatillas rojas hechas a mano de la niña, se pierde un tipo de rojo vibrante y querido, lo cual desencadena un anhelo, una obsesión y finalmente una afición a otra clase de rojo. Entre las vulgares emociones que se rompen fácilmente, el del sexo sin alma, el que conduce a una vida carente de significado. Por consiguiente, considerando todos los aspectos del cuento de hadas como los componentes de la psique de una sola mujer, vemos que, confeccionándose ella misma las zapatillas rojas, la niña lleva a cabo una extraordinaria hazaña. Conduce su vida desde la condición de esclava sin zapatos, siguiendo simplemente su camino, con la vista dirigida hacia adelante sin mirar ni a derecha ni a izquierda, a una conciencia que se detiene para crear, que contempla la belleza y experimenta alegría, que siente pasión y saciedad y todas las demás cosas que construyen la naturaleza integral que llamamos salvaje. El hecho de que las zapatillas sean de color rojo revela que el proceso será de vida vibrante, cosa que incluye el sacrificio, y es justo y natural que así sea. El hecho de que las zapatillas estén hechas a mano con trozos de tela significa que la niña simboliza el espíritu creativo siendo huérfano e ignorante por las razones que sean, ha reunido todas estas cosas para su uso, utilizando su percepción innata para conseguir finalmente un resultado hermoso y espiritual. Si lo bueno se dejara en paz, la situación del yo creativo seguiría progresando sin problemas. En el cuento, la niña está encantada con su obra y con su capacidad de haberlo hecho todo ella, sola, buscando y reuniendo cosas con paciencia, diseñando y juntando los trozos para expresar con ello sus ideas. No importa que al principio el producto sea muy tosco. Muchos dioses de la creación de todas las culturas y todas las épocas no crean perfectamente la primera vez. El primer intento siempre admite mejoras y también el segundo, y a menudo el tercero y el cuarto. Eso no tiene nada que ver con la propia valía y habilidad. Es la vida que evoca y evoluciona. Si a la niña la dejan en paz, ésta se hará otro par de zapatos rojos, de zapatillas rojas, y otro, hasta conseguir que no sean tan toscas. Irá progresando. Sin embargo, aparte de su prodigiosa exhibición de ingenio para seguir adelante en circunstancias difíciles, lo más importante para ella es que las zapatillas que se ha confeccionado le producen una enorme alegría y la alegría es la sangre de la vida, el alimento del espíritu y la vida del alma, todo en una pieza. La alegría es la clase de sentimiento que experimenta una mujer
cuando pone unas palabras por escrito, así sin más, o cuando consigue reproducir unas notas a la primera. ¡Qué emoción tan grande! Parece increíble. Es la clase de sentimiento que experimenta una mujer cuando descubre que está embarazada y desea estarlo. Es la clase de alegría que siente cuando ve disfrutar a las personas que ama. Es la clase de alegría que siente cuando ha hecho algo que la perseguía, que la obsesionaba, que era peligroso, que la había obligado a esforzarse y a mejorar para poder alcanzar el éxito. Tal vez con gracia o tal vez sin ella, pero lo importante es que consiguió crear un algo, a un alguien, el arte, la batalla, el momento, su vida. Esta Este es el estado natural e instintivo de la mujer. La esencia de la mujer salvaje se irradia a través de esta clase de alegría. Esta suerte de situación espiritual la llama por su nombre. Pero en el cuento quiso el destino que un día, en oposición directa a las simples zapatillas rojas hechas con trozos de tela, las zapatillas que eran la pura alegría de la vida, pasara chirriando un carruaje dorado y entrara en la vida de la niña. Bien. Am, Las trampas. Trampa 1. La carroza dorada, la vida devaluada. En el simbolismo arquetípico, el carruaje es una imagen literal, un vehículo que traslada algo de un lugar a otro. En las imágenes oníricas modernas y en el folclore contemporáneo ha sido sustituido una buena parte por el automóvil que, desde un punto de vista arquetípico, suena de la misma manera. Este tipo de vehículo que transporta se ha considerado tradicionalmente el estado de ánimo central de la psique que nos transporta de un lugar de la psique a otro y de un esfuerzo a otro. El hecho de subir el carruaje dorado de la anciana es similar en este hecho al de entrar en una jaula dorada que teóricamente tendría que ser más cómoda y agradable, pero que en realidad es una prisión. Una prisión que atrapa de una manera no inmediatamente perceptible, puesto que todo lo dorado suele deslumbrar al principio. Imaginemos, por tanto, que bajamos por el camino de nuestras vidas con nuestras preciosas zapatillas hechas a mano y de pronto se nos ocurre pensar algo así. Quizá sería mejor otra cosa que no fuera tan difícil, que exigiera menos tiempo, energía y esfuerzo. Es algo que suele ocurrir en la vida de las mujeres. Nos encontramos en plena realización de algo que nos produce una sensación que puede variar desde lo agradable a lo desagradable. Creamos nuestras vidas a medida que avanzamos y hacemos lo mejor que podemos. Pero muy pronto se nos ocurre algo que dice, eso es muy duro. Mira qué bonito es eso o aquello de allí. Parece más fácil, más agradable, más atractivo. De repente se acerca el carruaje dorado, se abre la portezuela, se extienden las escalerillas y subimos. Nos han seducido. Esta tentación se suele producir muy a menudo y a veces a diario. En muchas ocasiones cuesta decir que no. Así nos casamos con la persona equivocada porque nos facilita nuestra vida económica. Abandonamos el trabajo que estábamos haciendo y regresamos al otro más fácil, pero más trillado que llevamos 10 años arrastrando. No procuramos que ese excelente poema alcance el mejor nivel posible, sino que lo dejamos en el tercer borrador en lugar de seguir esforzándonos un poco más. El espectáculo del carruaje dorado ensombrece la pura alegría de las zapatillas rojas. Aunque esta circunstancia podría interpretarse también como una búsqueda de bienes y como posibilidad y como comodidades materiales por parte de la mujer, a menudo es la expresión de un simple deseo psicológico de no tener que esforzarse tanto en las cuestiones básicas de la vida creativa. El deseo de tenerlo todo más fácil no es una trampa, es algo a lo que el ego aspira naturalmente. Ah, pero ¿a qué precio? El precio es una trampa. La trampa surge cuando la niña se va a vivir con la acaudalada anciana. Allí tiene que permanecer callada como Dios manda. No está permitido anhelar nada abiertamente,
y en concreto no se puede satisfacer el anhelo. Eso es el comienzo del hambre del alma para el espíritu creativo. La psicología junguiana clásica señala que la pérdida del alma se produce en particular hacia la mitad de la vida, hacia los 35 años o algo más tarde. Sin embargo, para las mujeres de la cultura moderna, la pérdida del alma es un peligro cotidiano, tanto si una tiene 18 años como si tiene 80, tanto si está casada o como si no, cualquiera que sea su familia, su educación o su situación económica. Muchas mujeres, muchas personas instruidas sonríen con indulgencia cuando oyen decir que los pueblos primitivos tienen una interminable lista de experiencias y acontecimientos que, según ellos, les pueden robar el alma. Desde ver un oso en una época del año equivocada a entrar en una casa que aún no ha recibido la bendición tras haberse producido en ella una muerte. Aunque la cultura moderna contiene muchos elementos prodigiosos que enriquecen la vida, hay en una sola manzana de casas más osos en momentos equivocados y más lugares de muertos sin bendecir que en kilómetros cuadrados de tierras habitadas por poblaciones primitivas. El hecho psíquico esencial es que debemos vigilar constantemente nuestra relación con el significado, la pasión, la espiritualidad, la naturaleza profunda. Hay muchas cosas que tratan de apartarnos y alejarnos con engaño de las zapatillas hechas a mano. Cosas aparentemente sencillas como decir, por ejemplo, ya bailaré, plantaré, abrazaré, buscaré, planificaré, aprenderé, haré las paces, limpiaré más tarde. Todo eso son trampas. Trampa 2. La anciana reseca, la fuerza de la senescencia. En la interpretación de los sueños y de los cuentos de hadas, quien quiera que posea el transmisor de actitudes, es decir, el carruaje dorado, es el principal valor que pesa sobre la psique, empujándola hacia adelante, obligándola a seguir a la dirección que a él le interesa. En este caso, los valores de la anciana propietaria del carruaje empiezan a empujar la psique. En la psicología junguiana clásica, la figura arquetípica del anciano se denomina a veces la fuerza senex. En latín, senex significa anciano. Más concretamente y sin distinción de sexos, el símbolo de los ancianos se puede interpretar como la fuerza senescente, una fuerza que actúa en la forma que es propia de los ancianos. En los cuentos de hadas, esta fuerza senescente está simbolizada por una persona anciana que a menudo se representa de una forma desequilibrada para dar a entender que el proceso psíquico de la persona también está desarrollando un comportamiento desequilibrado. Idealmente, una anciana simboliza la dignidad, la capacidad de aconsejar, la sabiduría, el conocimiento de la propia persona, la tradición, la definición de los límites y la experiencia, con una buena dosis de malhumorada, envidiosa, deslenguada y coquetuela, desfachatez para redondear la cosa. Sin embargo, cuando la anciana de un cuento de hadas utiliza estos atributos negativamente, tal como ocurre en las zapatillas rojas, se nos advierte de antemano de que ciertos aspectos de la psique deberían conservarse templados, están a punto de quedarse congelados en el tiempo. Algo que normalmente es vibrante en el interior de la psique está a punto de ser rígidamente aplanado, de recibir una azotaina y de ser distorsionado hasta el extremo de resultar irreconocible. Cuando la niña sube al carruaje dorado de la anciana y entra posteriormente en su casa, está atrapada con tanta certeza como si deliberadamente hubiera introducido la mano en un cepo. Tal como vemos en el cuento, el hecho de ser acogida por la anciana, en lugar de dignificar la nueva actitud, hace que la actitud senescente destruya la innovación. En lugar de convertirse en la mentora de su protegida, la anciana intentará calcificarla.
La anciana de este cuento no es una sabia, sino que más bien se dedica a repartir un solo valor sin experimentar nada nuevo. A través de todas las escenas de la iglesia vemos que el único valor que se tiene en cuenta es que la opinión de la colectividad es más importante que cualquier otra cosa y ha de eclipsar las necesidades del alma salvaje individual. Se suele considerar una colectividad la cultura que rodea a un individuo, cosa que efectivamente es así. Si bien la definición de Jung era los muchos comparados con el uno, todos recibimos la influencia de muchas colectividades, tanto de los grupos a los que pertenecemos como de aquellos de los que no somos miembros, tanto si son de carácter educativo como si son de carácter espiritual, económico, laboral, familiar o de otra clase. Las colectividades que nos rodean reparten grandes recompensas y castigos, no solo entre sus miembros, sino también entre los que no son, y tratan de ejercer influencia y de controlar toda suerte de cosas desde nuestros pensamientos hasta nuestra elección de los amantes o de la actividad laboral. También es posible que desprecien o nos disuadan de entregarnos a las actividades que no están de acuerdo con sus preferencias. En este cuento, la anciana es el símbolo rígido guardián de la tradición colectiva, un agente que vela por el cumplimiento del statu quo, del pórtate bien, no provoques perturbaciones, no pienses demasiado, no se te vayan a ocurrir grandes proyectos, procura pasar desapercibida, sea una copia del papel carbón, sea amable, contesta que sí, aunque algo no te guste, no encaje, no tenga el tamaño adecuado y duela, y así sucesivamente. El hecho de seguir un sistema de valores tan apagado provoca una enorme pérdida de la conexión del alma. Cualquiera que sean las asociaciones o las influencias de la colectividad, nuestro desafío en nombre del alma salvaje y en nuestro espíritu creativo es el de no mezclarnos con ninguna colectividad, sino distinguirnos de aquellos que nos rodean y construir puentes que puedan volver a unirnos a aquellos cuando nos apetezca. Nosotras tenemos que decidir qué puentes deberán ser fuertes y estar bien transitados, y qué otros puentes deberán mantenerse vacíos e incompletos. Y las colectividades con las que nos relacionemos, deberán ser las que ofrezcan el máximo apoyo a nuestra alma y nuestra vida creativa. La mujer que trabaja en una universidad pertenece a una colectividad académica. No deberá fundirse con cualquier cosa que le ofrezca el ambiente de dicha colectividad, sino añadirle su propio sabor especial. Como criatura integral, a menos que haya creado en su vida otras fuerzas capaces de impedirlo, no puede permitirse el lujo de convertirse en un tipo de persona desequilibrada e irritable. De hago mi trabajo, me voy a casa, vuelvo. Cuando una mujer intenta formar parte de una asociación, organización o familia que desdeña examinarla por dentro para ver de qué está hecha, que no pregunta, qué induce a esta persona a correr y que no se esfuerza en absoluto en plantearle retos o en animarla en toda la fuerza de sus posibilidades. Su capacidad de prosperar y crear disminuye considerablemente. Cuanto más duras son las circunstancias, tanto más se siente exiliada en unos desolados yermos en los que nada puede crecer. El hecho de apartar su vida y su mente de la aplanada forma de pensar colectiva y de desarrollar sus singulares talentos figura entre los logros más importantes que una mujer puede alcanzar, pues semejantes actos impiden que tanto el alma como la psique se deslicen hacia la esclavitud. Una cultura que promueve auténticamente el desarrollo individual jamás convertirá un esclavo en esclavo a ningún grupo o sexo. Pero la niña del cuento acepta los resecos valores del anciano y entonces se convierte en una fiera que pasa del estado natural a la cautividad. Muy pronto será arrojada al yermo de los diabólicos zapatos rojos.
pero sin la ayuda de su innata intuición e incapaz, por tanto, de percibir los peligros. Si nos apartamos de nuestras vidas auténticas y apasionadas y subimos al carruaje dorado de la reseca anciana, adoptamos de hecho a la persona las ambiciones de la vieja y frágil perfeccionista. Después, como todas las criaturas cautivas, caemos en la tristeza, que conduce a un anhelo obsesivo, calificada a menudo en mi profesión como la inquietud sin nombre. A continuación, corremos el riesgo de apoderarnos de lo primero que promete devolvernos la vida. Es importante mantener los ojos abiertos y sopesar cuidadosamente los ofrecimientos de una existencia más fácil y un camino sin dificultades, sobre todo si, a cambio, se nos pide que arrojemos nuestra personal alegría creativa a una pira crematoria en lugar de encender nuestra propia hoguera. ¿Sigo? Trampa 3. La quema del tesoro. El hambre del alma. Hay una quema que se acompaña de alegría y una quema que se acompaña de aniquilación. Una es el fuego de la transformación y otra es solo el fuego de la pérdida. A nosotros nos interesa el fuego de la transformación. Sin embargo, muchas mujeres abandonan las zapatillas rojas y acceden a dejarse limpiar demasiado, a ser demasiado amables y a doblegarse demasiado a la manera en que ven el mundo de los demás. Arrojamos nuestras alegres zapatillas rojas al fuego destructor cuando digerimos valores, propagandas y filosofías al por mayor, incluidas las de carácter psicológico. Las zapatillas rojas arden hasta quedar convertidas en ceniza cuando pintamos, actuamos, escribimos, hacemos o somos de cualquier manera que provoque una reducción de nuestras vidas, un debilitamiento de nuestra visión y una fractura de nuestros huesos espirituales. Entonces la vida de la mujer queda envuelta en la palidez, pues tiene hambre del alma. Lo único que ella quiere es recuperar su vida profunda. Lo único que desea es recuperar aquellas zapatillas rojas hechas a mano. La alegría salvaje que éstas simbolizan hubiera podido quemarse en el fuego del desuso, en el fuego de la devaluación del propio trabajo. Hubiera podido quemarse en las llamas del silencio que nosotras mismas nos imponemos. Demasiadas mujeres hicieron una terrible promesa muchos años antes de comprender que no hubieran tenido que hacerlo. De jóvenes estuvieron hambrientas de estímulo y apoyo básico, se llenaron de tristeza y resignación, abandonaron las plumas, cerraron sus palabras y apagaron sus cantos, enrollaron sus obras artísticas y juraron no volver a tocarlas jamás. Una mujer en semejante situación ha entrado inadvertidamente en el horno junto con su vida hecha a mano, y su vida se convierte en ceniza. La vida de la mujer puede consumirse en el fuego del odio a su propia persona, pues los complejos son capaces de morder con mucha fuerza y por lo menos durante algún tiempo atemorizarla hasta el extremo de alejarla de la tarea de la vida que más le interesa. Se pueden dedicar muchos años a no ir, a no moverse, no aprender, no descubrir, no obtener, no tomar, no convertirse en algo. La visión que una mujer tiene de su propia vida también se puede consumir en las llamas de los celos de otra persona o de la clara intención destructiva de otra persona. La familia, los mentores, los maestros y los amigos no tendrían que ser destructivos cuando sienten envidia, pero algunos lo son sin la menor duda, tanto de manera sutil como de manera no tan sutil. Ninguna mujer puede permitirse el lujo de dejar que su vida creativa penda de un hilo mientras ella sirve a una relación amorosa, un familiar, un maestro o un amigo antagónico. Cuando la vida del alma personal arde hasta convertirse en cenizas, una mujer pierde el tesoro vital y empieza a comportarse con tanta sequedad como la muerte. En su inconsciente,
El deseo de las zapatillas rojas de la alegría salvaje no solo se conserva, sino que aumenta, se desborda y al final se levanta tambaleándose y lo invade todo con hambrienta violencia. Tener hambre del alma equivale a estar siempre desesperadamente hambrientas. Entonces la mujer siente un hambre voraz por cualquier cosa que la haga sentir nuevamente viva. Una mujer que ha sido capturada no sabe lo que tiene que hacer y acepta algo. Cualquier cosa que le parezca similar al tesoro inicial, tanto si este era bueno como si no. La mujer que siente hambre de la auténtica vida del alma puede dar la impresión de estar limpia y peinada por fuera, pero por dentro está llena de docenas de manos suplicantes y de bocas vacías. En semejante situación aceptará cualquier tipo de comida sin importarle su estado o su efecto, pues necesita compensar las pérdidas del pasado. Y sin embargo, por muy terrible que sea la situación, el yo salvaje intentará salvarnos una y otra vez. Susurra, murmura, llama y arrastra nuestros pequeños esqueletos sin carne de acá para allá en nuestros sueños nocturnos hasta que hasta conseguir que seamos conscientes de nuestra situación y demos los pasos necesarios para recuperar el tesoro. Podemos comprender mejor a la mujer que se entrega a los excesos. Los más frecuentes son las drogas, el alcohol y los amores perniciosos, y a la que siente hambre del alma, observando el comportamiento del animal que se muere desesperadamente de hambre. Al igual que el alma famélica, el lobo siempre ha sido considerado un animal cruel y voraz, que se abate sobre los inocentes y los incautos, matando por matar sin darse jamás por satisfecho. Como se ve, el lobo tiene una malísima e injusta fama tanto en los cuentos de hadas como en la vida real. Pero de hecho los lobos son unas abnegadas criaturas sociales. Toda la manada está instintivamente organizada, de tal manera que los lobos sanos solo matan aquello que necesitan para sobrevivir. Esta pauta solo se relaja o se altera cuando algún lobo en particular o toda la manada sufre un trauma. Hay dos ejemplos en los cuales un lobo mata en exceso. En ambos, el lobo no se encuentra bien. Un lobo puede matar indiscriminadamente cuando ha contraído la rabia o el moquillo. Un lobo también puede matar en exceso después de un periodo de hambre. La idea de que el hambre puede alterar el comportamiento de las criaturas es una metáfora muy significativa de la mujer que se muere de hambre. 9 veces de cada 10, una mujer aquejada de algún problema de tipo espiritual o psicológico que la lleva a caer en las trampas y sufrir graves lesiones es una mujer que se muere de hambre o que ha sufrido una intensa hambre del alma en el pasado. Entre los lobos, el hambre se produce cuando nieva mucho y no es posible obtener ninguna presa. Los venados y los caribúes actúan de máquinas quitanieves. Los lobos siguen su rastro a través de la nieve. Cuando los venados se quedan aislados a causa de las intensas nevadas, no hay huellas. Entonces los lobos también se quedan aislados y se produce el hambre. Para los lobos, la época más peligrosa es el invierno. En el caso de una mujer, el hambre puede producirse en cualquier momento y proceder de cualquier lugar, incluida su propia cultura. En el caso del lobo, el hambre suele terminar en primavera cuando inicia el deshielo. Después de un periodo de hambre, la manada quizás se entregue a un frenesí de matanzas. Sus miembros no se comerán buena parte de las piezas que maten y tampoco las guardarán en un escondrijo. Las dejarán donde están. Matan mucho más de lo que comen y mucho más de lo que jamás puedan necesitar. Un proceso muy parecido se produce cuando una mujer es capturada y se muere de hambre. Cuando se ve repentinamente libre de ir, hacer o ser, corre el peligro de entregarse también a una orgía de excesos y se siente con el derecho de hacerlo. La niña del cuento de hadas también se siente con derecho de entrar
en posesión de los perjudiciales zapatos rojos a cualquier precio. El hambre hace que el juicio se omnibule. Por consiguiente, cuando el preciado tesoro de la vida del alma de una mujer arde hasta convertirse en ceniza, en lugar de sentirse animada por la ilusión, una mujer se siente dominada por la voracidad. Así, por ejemplo, si a una mujer no se le permite esculpir, es posible que de pronto se ponga a esculpir día y noche, pierda el sueño, prive su inocente cuerpo del alimento, ponga en peligro su salud y quién sabe cuántas cosas más. Es posible que no pueda permanecer despierta un momento más. Entonces recurre a las drogas, pues cualquiera sabe cuánto tiempo podrá ser libre. El hambre del alma alcanza también a los atributos del alma, la creatividad, la conciencia sensorial y otras facultades instintivas. Si una mujer tiene que ser una señora de esas que se sientan con las rodillas juntas, ha sido educada para desmayarse en presencia del lenguaje soez y nunca se le ha permitido beber otra cosa que no fuera leche pasteurizada. Cuando de repente se ve libre, experimenta el impulso de desmandarse. De pronto, no para beber gin fizz, se repatinga en los asientos como un marinero borracho y su lenguaje es capaz de arrancar la pintura de las paredes. Después de un periodo de hambre, la mujer teme que la vuelvan a capturar algún día y entonces decide aprovechar todo lo que puede. Las matanzas excesivas o los comportamientos desmedidos son propios de las mujeres que tienen hambre de una vida que para ellas tenga sentido. Cuando una mujer ha vivido prolongados periodos de tiempo sin sus ciclos y sin satisfacer sus necesidades creativas, se desmanda en toda una serie de cosas como el alcohol, las drogas, la cólera, la espiritualidad, la opresión de los demás, la promiscuidad, los embarazos, el estudio, la creación, el control, la educación, la disciplina, el fitness corporal, la comida basura, por citar solo algunos de los excesos más habituales. Cuando las mujeres hacen esas cosas significa que quieren compensar la pérdida de los ciclos normales de la expresión del yo, de la expresión del alma y de la satisfacción del alma. La mujer que se muere de hambre sufre un periodo de hambruna tras otro. A lo mejor planea escapar, pero cree que el precio de la huida es demasiado alto, que le costará demasiada libido y demasiada energía. Es posible que tampoco está bien preparada en otros sentidos, como por ejemplo los factores educativos, económicos y espirituales. Por desgracia, la pérdida del tesoro y el vivo recuerdo del hambre pasada puede inducirnos a pensar que los excesos son deseables. No cabe dudar que es un alivio y un placer poder disfrutar finalmente de una sensación, de cualquier clase de sensación. Una mujer que acaba de librarse del hambre solo quiere disfrutar de la vida para variar, pero de hecho sus adormecidas percepciones acerca de los límites emocionales, racionales, físicos, espirituales y económicos necesarios para la supervivencia la ponen en una situación de peligro. En algún lugar la esperan unos resplandecientes y perjudiciales zapatos rojos y se adueñará de ellos donde quiera que los encuentre. Eso es lo malo del hambre. Si algo le parece capaz de saciar su anhelo, la mujer lo tomará sin discusión.